Sí, entonces la palabra Beyom significa en el día. En el día. Y la razón que estoy mencionando eso es porque es parte de un argumento que hacen algunas personas, pero ahorita llegaremos a eso. Entonces estamos en Génesis capítulo 2, versículo 4. 4A. 4a, sí. Entonces, si ustedes se encuentran en la Biblia o por internet o algo, donde dice Génesis 2.4a o Génesis 2.4b, eso significa que ese versículo tiene dos oraciones, dos frases. La primera frase es A, la segunda frase es B, y la tercera sería C y D, y así. Ok, Génesis 2.4, algunas Biblias, si tienen Biblia latinoamericana, a lo mejor no lo guarda igual como está en el hebreo, pero la Biblia de Jerusalén sí. Así es como dice la Biblia de Jerusalén. Dice, esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creadas. Ahora dice, en el día, bueno, de hecho, esta dice el día, ¿verdad? Pero algunos ni siquiera dice día, ¿verdad? Pero en el hebreo dice Beyom, en el día en que Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora, muchos dicen, ¿verdad? Los que estudian teología, ya se acuerdan que la primera vez hablamos de los 6 días y si es literalmente 24 horas cada día o si es más. Los que creen que es más, usualmente van a Génesis 2.4, porque aquí dice en el día que Dios creó los cielos en la tierra. Pero ¿cuánto duró Dios en crear los cielos en la tierra? Sería más que un día, ¿verdad? Si crees literalmente 6 días o más, va a ser de todos modos más que un día. Pero ellos dicen, aquí dice, en el día que Dios creó los cielos en la tierra, no sabemos que duró más que un día. Entonces, ellos dicen, día no nomás significa 24 horas, sino se puede significar un periodo largo. Porque les digo, si crees que es 6 días, literalmente 24 horas cada día, o si es más tiempo, muchos dicen, bueno, aquí en Génesis 2.4 dice, en el día. Más bien tendría que decir en los días, pero dice en el día, singular. Entonces, día puede ser un tiempo largo. Entonces, muchos se refieren a Génesis 2.4, ¿verdad? No es algo grave, entonces no se preocupen si sus Biblias no lo afirman así, pero es algo que tal vez escucharán en el futuro, nada más para que sepan. ¿De una Biblia a otra? Porque depende de... ¿Traducción o? Sí, depende cómo lo traducen, porque igual se basan en los manuscritos antiguos, pero lo interpretan, bueno, lo traducen de diferente manera dependiendo en la intención de la Biblia. Entonces hay Biblias que se llaman Biblias dinámicas. Eso significa que no lo están traduciendo palabra por palabra como está originalmente, sino están traduciendo según la interpretación para quienes lo lean sepan lo que está diciendo la Biblia y no se confundan. Pero hay Biblias dinámicas católicas y protestantes. Entonces, estas son completamente diferentes porque están traduciendo según la interpretación que ellos tienen. Entonces, si uno tiene una Biblia protestante dinámica, va a decir cosas que uno va a decir, bueno, eso ni siquiera está en lo original. Pero también la católica tiene cosas que no está en la original o le quitan para que guarden la interpretación o el significado, pero no necesariamente lo que está escrito exactamente originalmente. Otras Biblias se llaman Biblias formales equivalentes porque son igual a lo que está escrito originalmente. Eso sería, por ejemplo, Biblia de Jerusalén, um, Douay Rheims. Hay versiones en español también de esa. Entonces, si gustan, al final les puedo dar una lista para que sepan. Pero como yo leo más la Biblia en inglés, yo sé más las ediciones que tienen en inglés. ¿Eh? Pero Biblia de Jerusalén, esa es una que sí está recomendada. Y si tienen Reina Valera, de hecho, esa también es formal, equivalente, nada más que le faltan libros. No, si usted está hablando con un protestante, está bien usar la Reina Valera porque es más exacto con lo que está originalmente, igual como la Biblia de Jerusalén. ¿Verdad? Sí. Ahora
El versículo 5 dice, no había sobre la tierra arbusto alguno. Okay. Ni había brotado aún ninguna planta silvestre. Pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra y tampoco había hombre que cultivara el suelo. Entonces muchos se acuerdan del día 3 cuando Dios hizo todas las plantas con fruta y verdura. Muchos dicen que aquí hay contradicción, porque si en el día 3, según Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, ¿se acuerdan del día 3 cuando dice que Dios creó todas las plantas que tienen fruta y verdura? Aquí dice en Génesis 2, 5, y de hecho esto está dando los detalles, se me olvidó decirles, eso está dando, Génesis capítulo 2 está dando los detalles del día 6. ¿Ok? Entonces, en el día 6, ¿verdad? Cuando Dios creó los seres humanos. Entonces, nos va a dar los detalles del día cuando Dios creó a Adán y Eva, prácticamente. Entonces, estamos en ese tiempo. Pero aquí dice, ¿verdad? En el día 6 no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre. Entonces muchos dicen, bueno, ¿qué no había ya plantas? ¿Por qué dice que no había brotado? Aquí en primer lugar está hablando de plantas que salieron del suelo. No han salido ya plantas del suelo porque no hay nadie que las cultive, ni ha habido lluvia. Pero plantas así maduras, Dios las hizo aparecer. Si lo tomamos de esa manera como nos está presentando la Biblia, sería que Dios las hizo aparecer, pero ninguna ha brotado aún del suelo. ¿Verdad? No sé si tiene sentido o quiere que les explique de nuevo. No. Entonces ya, ¿está bien? Sí. Estaban creadas, pero aún no cultivadas. Sí, pero No habían brotado unas del suelo aún, estaban ahí. Sí. Entonces el versículo 6 dice, y tampoco había hombre que cultivara el suelo y hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Bueno, aquí el versículo 6, ahora voy a cambiar a Biblia de Jerusalén porque como lo dice aquí es más entendible. Dice, pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces, todas las plantas que ya estaban aquí en la tierra, salía agua desde el suelo, como no sé si han ido ustedes a los files a las huertas de durazno, como salen la agua del suelo, de las pipas y todo. Hagan de cuenta más o menos así. Entonces no había lluvia, pero para mantener todas las plantas que Dios sí había creado, salía agua desde el suelo. Entonces por eso habla de ese. Sí. Entonces versículo 7, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo y sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. Entonces estoy cambiando de tradición a tradición porque no quiero confundirles con las palabras, pero hay unos aquí que sí tienen Biblia, ¿verdad? Entonces, y también incluso pueden compartir por si alguien. Ok. Es que yo pensaba que no tenía. Bueno, está bien. Ahora, entonces Dios dice que Dios creó al hombre de la tierra. Entonces uno se preguntan, entonces cuando dicen los científicos que venimos de los changos, ¿eso es verdad o no es verdad? De hecho, veo que, por ejemplo, no están convirtiendo las cabezas, ¿verdad? Yo no creo eso. Y hay razones científicas y bíblicas. Pero nada más para que sepan, tal vez, especialmente aquí en Estados Unidos, no sé por qué, pero aquí especialmente en Estados Unidos, sí se van a topar con católicos que creen eso. Y de hecho, ellos se defienden de esta manera. Ellos dicen, bueno, la iglesia no ha afirmado infaliblemente o no ha afirmado, ¿verdad? Oficialmente si es verdad o no. Entonces yo tengo la opción de creerlo o no. Pero el problema con eso es que, en primer lugar, no es algo científico. Y ahorita les voy a presentar por qué y ustedes lo pueden escribir. En segundo lugar,
no, bueno, al parecer ni siquiera es bíblico. Ahora, podemos discutir la manera que se interpreta. Unos dicen, bueno, dice que del polvo de la tierra, pero si los animales están creados también del polvo de la tierra y si uno viene de los animales, viene siendo lo mismo. Algo así dicen, pero aún como que no, como que es muy, acá no, como que no tiene sentido esa interpretación. Pero ni siquiera es algo científico, porque de hecho, no sé por qué, pero en las escuelas hay mucha propaganda y nos presentan un lado, pero no nos presentan el otro lado. Pero si ustedes se ponen a estudiar los científicos que están en contra de esa idea, de esa ideología, no son ni siquiera algunos, ni siquiera son religiosos, sino son simplemente científicos que son honestos. Y si se fijan en los datos, no hay prueba de que un animal pueda producir otro animal. De hecho, hay evidencia en contra de esa idea, porque hay una cosa en la última década han encontrado que se llama información epigenética. Y eso se refiere a la estructura de las células. Entonces, todos los animales, todos los seres humanos también y las plantas somos hechos de células, ¿verdad? Y las células reciben oxígeno y sacan dióxido, carbono ¿verdad? Entonces, Dios nos hizo de esa manera, ¿verdad? Pero para reproducir, por ejemplo, está papá y mamá y producen a un hijo y los cromosomos, la ADN del padre y el de la madre se reúnen para, por decir, construir un nuevo organismo, otro ser humano. Pero eso está bien entre especie, ¿verdad? Entonces, un humano hace un humano. Nunca ha habido una situación donde un caballo produce a un ser humano, por ejemplo, o otra especie. Y la gente que cree en esto se esconden bajo una cosa. Ellos dicen, pero es que le tienes que dar más tiempo. Pero el problema, llegamos de nuevo a la estructura de la célula. Resulta que aunque uno cambie la ADN de un animal, por ejemplo, si cambio la ADN de una vaca para que nazca un ser humano, no es posible que las células crean la estructura de las células por decir, el organismo de un ser humano. Un ser humano no puede producir a un perro porque aunque uno tenga la ADN para hacerlo y la información para hacerlo, no tiene la estructura para poder construir a un perro, ¿verdad? Los seres humanos. Es casi lo mismo, pues, como decir, yo voy a poner unas alas para volar y ¿qué voy a volar? Me voy a caer, no voy a volar. Sí. Yo no soy un ave. Incluso, y si uno construye algo y se lo pone, uno mismo no lo está construyendo del cuerpo, uno mismo lo hizo, ¿verdad? De hecho, hay científicos que se dedican a cambiar la ADN de organismos. Hay moscas donde le cambian la ADN y ustedes pueden buscar, pongan, ¿cómo se dice? Moscas mutuadas. Le cambian la ADN. Mutuada significa que cambiaron la ADN. Si cambian la ADN, nunca han producido una abeja de una mosca, nunca han producido otro organismo diferente, otra especie diferente de una mosca. Y lo han hecho por años y no han podido. Simplemente le pueden cambiar solamente lo que ya tiene. Por ejemplo, le pueden cambiar la cantidad de antenas o la cantidad por ejemplo, la cantidad de pies que tiene la abeja, pueden cambiar eso. O pueden cambiar los ojos para que no tenga ojos o para que tenga edad, así. Solamente le puede cambiar de lo que ya tiene. No pueden agregarle una mano humana o agregarle algo para que pique como las abejas. No le pueden agregar de ese modo porque no tiene la capacidad de hacer la estructura de eso. ¿Ya? Entonces, y de hecho, miré una vez yo un debate entre un creyente y un ateo, y el ateo está diciendo, bueno, nosotros venimos tenemos un antepasado en común con los changos y no sé qué. Y le dijo, ¿me puedes mostrar evidencia que un organismo se convierte a otro organismo diferente de diferente especie? Y empezó a decir, se me hace, yo no miré el video completo, pero no es importante por lo que les voy a decir. Se me hace que dio
evidencia, porque si uno le pregunta, a estas personas van a dar, por ejemplo, oh, bueno, si se fijan en el virus va cambiando, sí, pero sigue siendo un virus. Y le dijo el camarada, si me das el ejemplo del virus, sigue siendo un virus, ¿no? Y dice, dice el camarada, pues sí, científicamente no puede ser nada más que un virus. Y dice, ese es mi punto, no puede ser otra cosa. ¿Sabe lo que pasó en el debate? Se acabó saliendo el camarada porque era por internet y le apretó X y ya se salió del debate. Y se quedó el cristiano, le dice, ¿onta? Y el otro dije, oh, pues ya se fue, ganaste. Sí, lástima que es debate en inglés, ¿verdad? Si no, sí se los mandaría, ¿verdad? Pero, Por eso no es posible que vengamos el chango, ¿verdad? No. y no, pues no. Y eso nos enseñan en la escuela, este libro. Está el chango y cómo va según La evolución. Y uno se lo cree. Pues yo me acuerdo cuando tenía los libros. Ay, pues tenemos el chango. Pues sí, ¿qué dice? Pues es solamente pues el que ha pasado, por ejemplo, yo hablando de lo personal, lo mío, yo que me digan que vengo del chango, que vengo de donde venga, yo mi creencia, mi fe está puesta, porque yo de antemano sé de antemano que Dios está ahí, y ya eso que otro diga, lo que diga, cada quien. Pero Porque cuando digo- estamos chiquitos no lo sabe. Yo digo, sí, Ahorita sí. ya, pues ya no me convence. Yo ya sé que no. Si fuera cierto ahorita, pues ya no habría chango, todos serían seres humanos normales. Sí. Con los años, sí. En la escuela, cuando estamos en primaria, sí estaba un morrillo medio feitillo, así medio acá. No, ese sí viene del chango. Hay gente, ¿cómo se dice? Gente, pues, como dice mi papá, gente malditía, ¿no? Sí, entonces, ¿tienen otra pregunta o? Ok. El versículo 8. Entonces Dios, dice la Biblia que Dios lo formó de la tierra al hombre. Aquí se refiere a Adán. Entonces aquí no lo dice en nombre, pero se refiere a Adán y le sopló la vida. Entonces toda la vida que tenemos y viene de Dios, no nomás viene de Dios, sino Dios nos sostiene. Entonces uno no puede decir, bueno, Dios ya me creó, ya voy a estar aquí porque así es, sino es gracias a Dios. Por eso le debemos dar siempre gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí y que nos está dando la oportunidad de vivir, ¿verdad? Siempre hay que darle gracias a Dios. El versículo 8 ahora dice, Yahvé Dios plantó un jardín en el lugar del oriente llamado Edén. Entonces hay un lugar en el oriente y nos da de hecho la geografía. Dice, y colocó allí al hombre que había formado. Entonces está en el jardín de Edén. Versículo 9 dice, Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles. Entonces ya empezó a brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Entonces de hecho, este árbol, el árbol de la vida, porque se acuerdan que Dios formó al hombre para que viviera para siempre, nada más que pecaron contra Dios. Entonces, muchos creen, aunque no está escrito explícitamente, muchos creen que este árbol de la vida es donde comían para seguir viviendo más. Entonces iban a vivir para siempre, no iban a morir. Pero eso es nada, no es nada explícito, sino es algo que muchos teorizan o piensan. Y ahora el versículo 10 dice que del Edén, entonces de este jardín de Edén, salía un río que regaba el jardín y se dividía en 4 brazos. Entonces noten que el río va saliendo de Edén. ¿Esto qué nos dice de Edén? ¿Está alto o está en bajo? Alto, porque va saliendo el agua. Entonces muchos no se fijan en esto, pero el jardín de Edén sí estaba más alto en comparación con la tierra alrededor. Y esto es algo que vemos en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, cuando hay mucha conexión con Dios, muchas de las veces sí están en alto. Por ejemplo, Moisés, cuando recibió las tablas de la ley, estaba en el monte de Sinaí. Cuando el rey Salomón construyó el templo, era en el monte de Sión, otro monte. Cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró, estaba en un monte también. Entonces, esa íntima conexión con Dios muchas veces viene en par con un nivel en alto, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que no es necesario estar en una elevación alta para tener conexión con Dios, pero sí es algo que encontramos muchas veces en la Biblia, esa idea, ¿verdad?
Ahora el versículo 11, el primero se llama Pisón y corre rodeando toda la tierra de Ávila, donde hay oro muy fino. Ahí se encuentran también aromas y piedras preciosas. El segundo río se llamaba Gihón y rodeaba la tierra de Cus. Muchos dicen que la tierra de Cus es la tierra de que ahorita es Etiopía en África, pero otros dicen que es más bien una tierra en Irán. Y de hecho sí corría antes un río ahí, aunque ahorita es desierto. Sí corría antes un río por ahí. Y de hecho se secó hace mucho tiempo. Entonces esto es lo que dicen los que estudian esto. Entonces, la ciencia no va en contra de Dios. Entre más conocemos, más nos damos cuenta, ¿verdad? Del poder de Dios. Pero dicen que se secó hace mucho tiempo antes del tiempo de los israelitas, cuando se escribió esto. Entonces, ¿cómo sabían que por ahí corría un río? Si en ese tiempo ya estaba seco. Entonces, creo que tenían, obviamente los profetas del Antiguo Testamento tenían una conexión con Dios, ¿verdad? Versículo 14, el tercer río se llama Tigris y fluye al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Eufrates. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, ahí estaba cultivando, trabajando, pero sin dolor, sin sufrimientos, sin enfermedad, ¿verdad? Versículo 16, y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento, le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín. Entonces muchos dicen, mira, aquí incluye al árbol de la vida. Porque luego dice, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el único que no podían comer es de ese árbol. Pero si podía comer de todos los demás, eso significa que tenía acceso al árbol de la vida. Y eso explica por qué podían vivir tanto tiempo, ¿verdad? Obviamente Dios los puede sostener de cualquier manera, pero tal vez decidió hacerlo de esa manera. Y si sí lo decidió hacerlo de esa manera, tiene sentido, porque por eso están los sacramentos, ¿verdad? Dios nos está comunicando su gracia a través de los elementos de los sacramentos, ¿verdad? A través del agua del bautismo, a través del pan y del vino que está consagrado, ¿verdad? Dios usa lo físico para comunicar su gracia, para comunicar o para darnos sus bendiciones. Versículo 18, sí. Donde dice del árbol del bien y el mal. ¿El bien era porque era para comer Adán y Eva y el mal porque pecaron o porque era? No, es más bien es conocimiento se llama lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Entonces es como manera de decir, cuando ya comas de este árbol, por ejemplo, un niño no sabe entre bien y mal, es inocente. Entonces, mientras no sepas de esto, vas a quedar inocente, pero ya cuando me desobedezcas y comas de esto, sí vas a saber lo que es bien y mal, pero también como me desobedeciste, de hecho no hemos llegado a ese versículo, pero ahorita vamos a llegar, dice que cuando coman de ese árbol va a morir en ese día. Y muchos dicen, bueno, en Génesis capítulo 5 dice que Adán vivió como a los 900 años, entonces vivió más que un día, no murió luego. Pero hay dos maneras de explicar eso. En primer lugar, cuando dice morirás, en primer lugar está el aspecto espiritual. Sí murió espiritualmente luego cuando pecó, porque se separó de Dios, ¿verdad? E incluso físicamente sí murió ese día también, porque acuérdense que día también puede decir largo tiempo. Y de hecho en los Salmos y en Segunda de Pedro encontramos que para Dios un día es como 1000 años. Entonces noten que Adán no brincó los 1000 años. Se quedó en los 900, no pudo brincar los 1000 años porque ya eso era más que un día. En ese aspecto. Que murió en un día. Sí. Sí. Un día de Dios. Pero también en el momento que pegó, murió espiritualmente también. Entonces no hay contradicción, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos ahora? En el versículo. Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo,
Perdón. Sí, entonces no leí la segunda parte. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Y ahora el versículo 18. Bueno, una cosa, entonces en el hebreo sí dice día. Y también aquí cambié ahora la Biblia de Jerusalén para mostrarles, versículo 17. El día que comieres de él, morirás sin remedio. Entonces ahí sí menciona el día. Pero sí, el día sí está, dice día en el hebreo. Ahora el versículo 18 dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Ahora miren, ahí dice que un ser semejante a él para que lo ayude. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice, entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo. Entonces muchos dicen, Dios, de aquí dice que Dios formó de la tierra a todos los animales que ya estaban creados en el día, se me hace que era el día, creo que era el día 6, pero en el Génesis capítulo 1 muestra primero los animales antes que los seres humanos. Pero aquí está la solución. Dice, entonces Yahvé Dios formó de la tierra, no dice que formó por primera vez. Dice, formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Entonces, ya estaban, pero para presentarlo al hombre, lo formó, agarró nuevos animales de la tierra para agarrarlos todos, por decir, y presentarlos al hombre. Entonces, no hay contradicción porque no dice que por primera vez, sino creó más de la tierra para presentarlos al hombre. Sí. Y muchos dicen, ¿qué idioma hablaba Adán? Muchos lo refieren como la idioma adámica. De hecho, sí. Adánica, no adámica. Adánica. Entonces, si escuchan la idioma adánica, se refiere a la idioma que hablaba Adán. Es la primer idioma humana. Entonces van cambiando las idiomas, obviamente, y de hecho vamos a llegar en eso en el futuro. Adánica, A-D-A-N-I-C-A. Entonces, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. Entonces ahí le está dando el nombre. Pero miren ahora el versículo 20, el hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. Entonces, no. Ahora Dios va a crear a la primera mujer, Eva, y dice el versículo 21, entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. Entonces ahí le cerró. Y el versículo 22, de la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Entonces muchas cosas que decir allí, porque noten en primer lugar que el hombre, Dios lo puso a dormir para que venga la mujer, la esposa. Esto es lo mismo con el Nuevo Testamento, porque no sé si se han fijado que nuestro Señor Jesucristo muchas veces lo llaman el esposo y la esposa es la iglesia. Noten que Cristo murió, él también, por decir, se durmió, porque murió, para que cuando resucitara y mandó al Espíritu, naciera el día de Pentecostés la iglesia. Entonces Cristo también murió para que ahora después venga la esposa, la iglesia. No sé si se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Es el mismo patrón, ¿verdad? Y de hecho, bueno, esto lo mencionaría ya después. El versículo, entonces dice, noten que ahí dice que no, cuando nombró a los animales en el versículo 20, dice que no encontró a ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. Entonces muchos dicen, los feministas dicen que la Biblia es machista porque en primer lugar dice, ¿por qué vino el hombre primero?
Pero simplemente, si viene el hombre primero, eso no es problema. Porque de hecho, nuestros padres vienen antes que nosotros, pero no significa que ellos tienen más valor que nosotros. Dios dice que es simplemente cuestión de fijarse en el capítulo antes. Muchos agarran de un capítulo y de un versículo, pero no leen todo lo que vino antes. Porque de hecho, no sé si ustedes sabían, pero ellos no leen la Biblia. Por eso, si supieran que en Génesis capítulo 1, Dios formó a los hombres y mujeres en su imagen y semejanza. Entonces no tiene que ver quién venga primero, porque a todos Dios los creó con amor y en su imagen y semejanza. Y de hecho se me olvidó mencionar lo que significaba eso, pero ahorita lo hablaré de eso. Y otra cosa que dicen es, ¿por qué dice que lo ayudara? Porque no sé por qué, pero muchos sacan eso que dicen que eso es machista también. Pero de hecho, si se fijan en la palabra hebrea, es la palabra eser. Bueno, tienen complejos. ¿Cómo? Esos que dicen que son machistas que están acomplejados. Bueno, si gusta, la voy a escribir, es E-Z-E-R. Esa es la palabra ayudante o ayudar, ¿verdad? O más bien ayudante, ¿verdad? Eser. Quiere decir prácticamente ayudante. ¿En el idioma hebreo? Hebreo, sí. Entonces la mujer es dado la palabra eser. Y muchos dicen, esta es una palabra machista, ¿cómo se les ocurre? Pero no es una palabra ofensiva. Y ahorita les voy a mostrar por qué cuando acaban de escribir. Aquí están las razones. Si gustan escribir debajo de eso, los que están escribiendo, Salmo 89, versículo 19. Entonces pueden poner Salmo 89, 19. De hecho, yo lo escribo así, no sé cómo lo escriban ustedes, pero Salmo, por ejemplo, 89, y luego pongo estos dos puntos, 19, este es el capítulo, este es el versículo. Para más rápido, para que no tengan que poner versículo, ¿verdad? O capítulo. Y también Éxodo, capítulo 18, versículo 4. En estos dos textos, esta misma palabra, 18 y versículo 4. En estos dos versículos, en Salmo 89, 19 y en Éxodo 18, 4, esa palabra, eser, es aplicado a Dios. Dios es llamado eser. Entonces, si en verdad es una palabra ofensiva, no lo van a usar para Dios. ¿Es verdad que Dios nos ayuda? Pues sí, Dios viene siendo el que nos ayuda. Y de hecho, esta palabra no es usado a ningún hombre masculino. El único ser, por decir, que compartió, por decir esta palabra con Dios, es la mujer. Entonces, más bien es algo especial. Y de hecho, hay una tradición judía, es como un proverbio judía, que dice así, más o menos, a ver si me acuerdo. Dice que Dios no hizo a la mujer de la pata del hombre para que la pise, ni de la cabeza del hombre para que ella reine sobre él, sino la hizo de su costilla, de su lado, para que ella tenga protección sobre su mano y cerquitas de su corazón para que él la ame. Entonces es más bien complemento y amor. Eso es el plan de Dios. Muchos amantes, le echan muchas costillas. Hay que seguir las reglas de Dios, ¿verdad? No, pues estamos diciendo así una que otra, ¿verdad? No van a decir. Si hay casos, pues, que ya ves que hasta la misma Biblia hay que tuvieron 7 esposos. Y que, sí, podemos
de hecho, media hora después de las 7, si se gustan quedar, les puedo dar respuestas y preguntas. Entonces, porque eso sí es algo que muchos tienen esa pregunta. Y de hecho, muchos no saben, pero por ejemplo, el rey Salomón, cuando él tuvo, por ejemplo, las muchas mujeres que tuvo, 700 esposas y 300 concubinas. De hecho, muchas de esas esposas eran simplemente alianzas políticas. Por ejemplo, cásate con mi hija y nos hacemos una alianza. Así, por ejemplo, es como lo hacían antes. Pero de hecho, ¿sabían ustedes que eso era pecado en el Antiguo Testamento? Muchos creen que no. Muchos, de hecho, incluso maestros dicen, no, pues es que en el Antiguo Testamento eso no era pecado, pero de hecho sí era pecado y se les puedo mostrar ya cuando lleguemos a ese punto, ¿verdad? Entonces, hablando del machismo, muchos dicen también, decidí mencionar esto en la de inglés, entonces la voy a mencionar en español también. Muchos dicen, ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? Como no pueden ser sacerdotes, tampoco pueden ser ni obispos ni papas. Entonces muchos dicen, ¿por qué? ¿Verdad? Y yo, de hecho, yo me quedaba pensando mucho en esto y decía, bueno, ¿por qué será? Y yo dije, bueno, mejor, entre todas las cosas que sé de Dios, yo sé que Dios es amor y sé que Dios existe. Yo mejor me voy a someter a Él y si hay algo que no sé explicar, mejor no lo dudo, ¿verdad? Pero entre más estudiamos, más nos damos a ver las realidades y las razones de Dios. Entonces, es lo mismo cuando alguien dice, ¿por qué cosas malas suceden? De primero tal vez no vas a saber, pero ya vas desarrollando conocimiento. Oh, esto me hizo una más grande persona, una persona más santa, una persona más fuerte, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ¿por qué Dios por decir, la iglesia no permite que la mujer sea sacerdote? De hecho, una de las razones, tal vez hay muchas razones, pero esta es una razón que yo les quiero compartir. En Primera de Corintios capítulo 11 habla de la interdependencia de la mujer y el hombre. Dice que la mujer bueno, prácticamente lo que dice es que la mujer es dependiente al hombre y el hombre es dependiente a la mujer. Generalmente, ¿verdad? Hablando. O sea, generalmente las mujeres y los hombres, los dos, ambos son importantes para la vida humana. Entonces, escuché a un predicador católico que dijo que las mujeres son base de la civilización, porque sin ese aspecto femenino no hay civilización. Y también, por eso suelen ser, ¿verdad? También la base de las familias. Pero el hombre es llamado a ser la base de la iglesia. Y por eso, de hecho, el hombre es llamado a ser masculino, la mujer femenino. Y si se fijan en esta interdependencia, tiene sentido por qué Dios no permite que una mujer sea sacerdote. Si les doy el ejemplo, por ejemplo, de cuando una mujer se embaraza y nace, todos los hijos y las hijas nacen de una mujer, ¿verdad? No del hombre. ¿El hombre se puede embarazar o no? No. Entonces, los hijos y hijas nacen de la mujer. Y cuando las mujeres le dan pecho, ¿un hombre puede hacer eso? Y darles pecho y nutrir al bebé con lo que tienen. No. La mujer hace eso. Físicamente. Entonces, por eso Dios decidió que espiritualmente el hombre se encargue de que nazcan hijos e hijas por medio del bautismo. ¿Quién bautiza? Los sacerdotes, los diáconos, los obispos, hombres. Espiritualmente, el hombre es el que hace nacer y el hombre es quien da la Eucaristía, quien nutre a los hijos e hijas de Dios. Entonces está el aspecto físico y el aspecto espiritual. Las mujeres, el aspecto físico, los hombres, el aspecto espiritual. Y hay esa interdependencia porque ambos son importantes. No puedes tener uno sin la otra, o no, más bien no debemos de tener uno sin la otra, ¿no? Entonces, ambos importantes y ambos tienen por decir, su lugar. Y es para aumentar esta interdependencia entre el hombre y la mujer. Y los dos vienen con dolor, ¿verdad? No es fácil. Pregúntenle a un sacerdote. No es nada fácil. Y también, de hecho, por ejemplo, yo no puedo ser sacerdote.
porque Dios no me ha llamado a eso. Entonces, incluso yo, aunque soy hombre, no es mi llamado. Y hay también mujeres que su llamado no es tener hijos, sino es hacer otra cosa. Por ejemplo, las monjas, por ejemplo. Entonces, sí, esa es una de las razones, ¿verdad? Es para aumentar esa interdependencia. Ok, es el aire. Si nos tienen preguntas. ¿Todo bien? Ok. Ok. Yo quiero preguntar por qué otra clase de cristianos Sí. te hablan siempre de Yahvé, de Yahvé, de Yahvé. Oh, bueno, en la Biblia Aquí de está. Jerusalén dice Yahvé, ¿verdad? Ajá. Entonces no es algo, de hecho en hebreo, no me sé las letras hebreas, solo sé cómo por decir las letras que usan, pero por ejemplo usan esta letra, ¿verdad? Y luego se me hace que es esta. Y luego otras más, que no me acuerdo. Pero viene siendo, y de hecho el hebreo se lee de allá para acá, es al revés. Entonces, pero si lo traduce uno en letras de latín o en español, sería YHWH. Y por mucho tiempo los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los judíos del Antiguo Testamento empezaron a no pronunciarla, porque es un nombre muy santo, decían, porque es el nombre de Dios. Cuando Dios se presentó a Moisés en el libro de Éxodo, Moisés le preguntó a Dios, si los israelitas me dicen que tú me has mandado, ¿qué les digo que es tu nombre? Y Dios le dijo, este nombre. Entonces los judíos empezaron a decir, bueno, este es un nombre muy sagrado, no merece nuestros labios pronunciar este nombre. Entonces lo dejaron de pronunciar. Pero muchos iban leyendo y antes de hecho leían en voz alta. No era hasta en los tiempos de San Agustín cuando empezaron a leer en mente, en su cabeza. Por eso se me hace que era San Ambrosio. Él empezó a leer y leía así. Y muchos se quedaban sorprendidos porque no salía nada de su boca y decían, vas leyendo, ¿por qué no hablas? Y es porque antes todos cuando leían en voz alta. Entonces, si uno va leyendo en voz alta y por accidente lo dice, lo que decidieron decir es agregar unas letras, no para pronunciarlas, sino para recordarles. Era un recordatorio, no lo pronuncies. Y agregaron una E. Y esto era después porque de primero, de hecho, vocales no existían en la idioma hebrea. Era ya después cuando vinieron los vocales. Y se me hace que una E y luego una O acá. Entonces, más o menos lee como Yeo, más o menos. Y luego se me hace con una A. Entonces suena como Jehová o Jehová. Y por eso los testigos de Jehová dicen, es Jehová, no Yahvé. Es Jehová, no Yahvé. Y lo sacan de esto, que de hecho ni siquiera históricamente no es para que la pronuncies, sino era más bien un recordatorio que no pronuncies el nombre de Dios. Entonces Jehová no es el nombre de Dios, porque de hecho, en primer lugar, era así y uno no sabe, pero dicen que los samaritanos son judíos que se mezclaron con los de Asiria. Ellos guardaron, según dicen, que ellos sí guardaron el pronunciamiento y suena más como Yahvé que Jehová. Entonces, más bien Yahvé viene siendo más correcto. Pero muchos incluso dicen, no es algo muy importante porque nuestro Señor Jesucristo no vino diciendo Yahvé, Yahvé, Yahvé. Vino diciendo Padre. Pues más bien, por eso la iglesia no se enfoca mucho en decir Yahvé. Pero los protestantes sí dicen. Los protestantes sí, no dicen Dios, casi dicen siempre Yahvé. Y me estaba diciendo una persona que ella va a estudiar el hebreo y así se va a dar cuenta exactamente qué es lo que dice la Biblia, que porque todas las demás Biblias no están bien. Sí, entonces hay Biblias. Muy bien. Sí. Hay Biblias formales y hay Biblias dinámicas. Nada más tenemos que fijarnos en cuál Biblia estamos agarrando, porque
Depende de la intención del que lo está traduciendo. Unos lo traducen, les digo, es como si yo digo, hoy me preguntaron, cómo me fue en un examen y una pregunta que no supe nada. Entonces yo dije, no supe ni maíz paloma. Y muchos, si lo traduces literalmente a otro idioma, va a decir ni maíz paloma. Pero esa persona que está recibiendo el mensaje en otro idioma va a decir, bueno, por ejemplo, en inglés va a decir en maíz, no va a tener sentido en otro idioma. Entonces ahí sería mejor traducirlo, no literalmente, sino de manera dinámica, es decir, guardar el significado. Oh, he did not know nothing, he did not know anything. Entonces, hay dos diferentes intenciones. A mí personalmente también me gusta más que sea formal, equivalente, para que sea más o menos. Pero incluso esas no lo traducen literalmente 100%, más bien como 95%, porque si se fija en el hebreo, si usted le pregunta a esa persona que se fije en Éxodo capítulo 34, versículo 6, se me hace que para asegurarme, es el versículo 4 o 6, no 6. Bueno, en el libro de Éxodo, cuando habla que Dios es lento para la ira, ¿se acuerdan? ¿Han escuchado eso? Lento para la ira. Cuando dice lento para la ira, en hebreo no dice lento para la ira, no dice. Dice Dios, por decir, tiene una nariz grande. Eso es lo que dicen literalmente. Y muchos se preguntan, pues, ¿por qué? Es que en la cultura hebrea así hablaban, es como decir ni maíz palomas, no es literalmente maíz y palomas, sino es una manera de hablar. Entonces, si alguien tiene una nariz grande, ¿eso qué quiere decir? Bueno, cuando la gente va creciendo, de hecho la nariz sí se va creciendo más porque, bueno, tiene que ver con, no los huesos, sino la cartilage, cartílago. Se viene despegando más, entonces tu nariz crece más. Entonces, una persona que ya está más grande tiene una nariz más grande y suele ser más lento en la ira porque son personas, ¿verdad?, que son más calmaditas, ¿verdad? Entonces, en la cultura hebrea empezaron a decir grande de nariz para decir lento en la ira. Entonces, incluso eso en las Biblias más formales que usted quiera agarrar, no va a decir Dios tiene nariz grande o es grande de nariz, ¿verdad? Va a decir lento en la ira. Entonces, más bien 95% literal lo que está escrito, ¿no? Y lo otro 5% es algo que traducen dinámicamente en vez de literal. ¿Sí? Ok. Si gustan ya para acabar el capítulo 2 y luego pasamos a hacer preguntas y respuestas, si tienen más preguntas y respuestas. Estamos en el versículo ¿cuál? Entonces exclamó, esta vez sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces es de la misma naturaleza. La mujer es igual que el hombre, ambos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Muchas preguntan entonces si, por ejemplo, los casados viven con los padres, ¿es pecado? Si son casados, no novios, sino casados. ¿Es pecado o no? De hecho, no. Depende de la situación. Obviamente uno tiene que ver la situación. Hay situaciones donde sí es mejor vivir con los padres. Tal vez por ejemplo, los padres no tienen mucha manera de sostenerse o necesitan ayuda de los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O hay otros ejemplos donde es mejor esperar para moverte. Por ejemplo, estás aumentando dinero y estás guardando para comprar tu casa, por ejemplo, también. Aquí está hablando de emocionalmente separarte de tus padres. Ahora no tienen control sobre ti. ¿Han visto, por ejemplo, que hay unos matrimonios donde la mamá del hombre manda o la mamá de la mujer manda? Eso no es bíblico. Tiene que ser entre la mujer y el hombre y ellos se arreglan sus asuntos. Si yo estoy haciendo algo con mis hijos, ¿verdad? Mientras los esté formando en Dios, está bien. Mi mamá no tiene por qué decirme, hijo, no. Tu hijo tiene que andar así o así o así, ¿verdad? Es entre yo y mi mujer. Entonces es emocionalmente separarte de tu mamá y de tu papá, no necesariamente
físicamente, porque hay situaciones donde uno se tiene que quedar con los padres, ¿no? ¿Preguntas? La renta. Pero como los East Indians, sí, la mamá manda en muchos lugares. Sí, al menos sí son cristianos, porque Bueno, uno no son cristianos, pero no sé por qué la mamá manda. es por decir Es cultura, costumbre. es costumbre de ellos, ¿verdad? Pero bíblicamente uno se tiene que arreglar entre Entre la pareja ahí. Ahora el versículo 25, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Entonces esto es otro ejemplo de la inocencia que estaban experimentando antes de la caída. La caída viene siendo cuando pecaron. Entonces antes que pecaron, vivían una vida de inocencia y sí. Entonces siguiente semana vamos a leer Génesis capítulo 3. Ahora me falta decir nada más una cosa y eso es de lo que significa ser creado en imagen y semejanza de Dios. Tiene que ver con la dignidad y el propósito que Dios nos dio como seres humanos. La dignidad y propósito. En primer lugar, el propósito. Somos creados para representar a Dios aquí en la tierra. ¿Se acuerdan que hablamos eso en Génesis capítulo 1? Dios nos creó para representarlo aquí en la tierra. Entonces, eso es el primero. Segundo, nuestra dignidad. Un ser humano no debe matar a otro ser humano, ¿verdad? De hecho, está eso en Génesis capítulo 9, versículo 6, y se los voy a leer nada más aquí de volada. Dice: si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Entonces aquí en Génesis capítulo 9 vemos la primera institución de, ¿cómo se dice en español? Penal capital. Es cuando matan a una persona. Pena capital, cuando a uno asesina a otra persona y matan a esa persona. Eso está en Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio también. Pero si se fijan en la razón, dice que porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Entonces, eso tiene que ver con la dignidad que nosotros tenemos. Uno no debe de matar a otra persona. Es algo grave. Y de hecho, en el Antiguo Testamento se castigaba con matar a esa persona también. Mataba a alguien, pues, intencional, también tenía que morir. Intencionalmente. De ahí viene ese ojo por ojo, diente por diente. De eso viene del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Y era... Que como si hacía un robo o algo, pues, algo que matara. Entonces, ¿sí? ¿Eso está bien? Para nosotros como cristianos del Nuevo Testamento, eso es algo que podemos debatir y platicar. Yo personalmente, ahorita, como sí estaba que sí está bien. En esas situaciones, cuando uno sabe que esta persona mató a esta otra persona y esta persona murió sin tener que morir, no era defensa propia ni nada. Yo antes sí decía, sí, pues mejor para darle un poco de paz a la familia, ¿verdad? Pero como que estoy entre sí y no ahorita. ¿Sí? Pero ahí voy a interrumpir, pero sí. Es que ahí ya está nada más como decir quién somos para juzgar, o sea, nosotros. O sea, ¿tú quién eres para juzgarme a mí, a ti o a él? Sí, no. Yo no creo en juzgar, pero... Disculpa, la ley es así. Es como la pena de muerte. Muchos mueren, han muerto inocentes. Hay que saber que, no, pues, si es hijo de un rico y todo, no, mete a otro y mi hijo sale y el que se muere para acá. ¿Sí me entiendes? Entonces... Pero sí, aún así, aunque está hablando ahí de que la otra persona tiene que morir, la pena capital, cuando Caín mató a Abel, Dios no mató a Caín, lo desterró, ¿verdad? Pero no lo mató. Entonces ahí también van a decir, hay contradicción en la Biblia. Sí, hay porque cosas, no pues, es, sí, hay cosas, porque sí.
lo desterró y él anduvo pecando, Mas anduvo no sé si, sufriendo. yo nunca he visto, ¿verdad? no sé si Pues ese fue fue el antes. castigo. Ese fue el castigo. Porque eran muchas, como decir, muchas leyes, ¿no? Como si, qué sé cuántos. ¿En el Antiguo cientos, Testamento? 600, hay más que Sí, y ya después es como decir los mandamientos, pues que es 600, ¿ya? Pues para cumplir tanto, pues, ¿cuántos? Ya, estuvo. Sí, ya. Sí, voy a seguir grabando porque aún tengo que responder a las preguntas. Entonces, ya cuando lo suba te voy a mandar mensaje. Ahora sí. Y para que nada más, por lo menos para que veas nada más el fin, porque Ahora sí, ándale. Sale, pues. Ándale, pues. Muchas gracias. Sí, entonces lo de Génesis capítulo 4, usted dice que Dios no mató a Caín, sino, como dijo que lo desterró. Entonces, es que ahí, como todos eran familiares en ese tiempo, porque él era muy temprano en la historia humana. Entonces, ya si Dios dice, por ejemplo, si manda a otra persona a matar a Caín para vengar a Abel, puede construir una división entre la familia y más problemas, un ciclo de nunca parar. Ya después, en el libro de Génesis capítulo 9, después por decir el diluvio, ahí también era entre familia, pero antes de que habían caído en otros más pecados, Dios mandó, si uno mata a una persona, o asesina a otra persona, tienen que asesinarlo a él. Dios en su infinita sabiduría tiene el derecho de decir, este castigo lo vamos a hacer, este castigo no. Cuando Dios cambia eso, no es contradicción, porque de hecho si Dios pone algo y se tiene que quedar así, eso significa que no nos puede perdonar, porque cuando Dios nos perdona, cuando Dios, sí, Él es el que va a decidir nada más, ¿no? sí, Uno ve lo que sí, es. cuando Dios nos perdona, Él está cambiando algo que antes, por ejemplo, estábamos en el camino de castigo, pero ahora nos sacó de allí. Entonces, Dios en su sabiduría sabe, ok, voy a implementar esto en este tiempo y va a funcionar. Y voy a implementar esto en este tiempo y esto va a funcionar. Entonces, Dios en su sabiduría puede hacer eso. Y por eso estoy entre sí y no ahora, porque estoy diciendo, bueno, siempre hay tiempo para que la persona, por ejemplo, se arrepienta. Y eso también hay que reconocer. Porque también, pues sí, es lo mismo como, pues no sé qué es, Nínive, una ciudad que iba a destruir también, y no. Sí, Pero, y no. no, nada, así que siempre, ¿no? Pues es para lo mismo, pues, solo es. Sí. Ya si son órdenes de tierra de capitanes, van a decir, no, ataquen. Y ya, eso ya es otra cosa. Oye, hay algo que yo no me puedo explicar. Cuando creó a Adán y a Eva, o sea, ellos tuvieron hijos y se casaron hermanos con hermanos, ¿o cómo está eso? Sí, entonces eso es una gran pregunta, porque ya si se fijan en Génesis capítulo 4, habla de la esposa de Caín y muchos dicen, ¿con quién se casó? Entonces aquí está la cosa. En primer lugar, hay tres partes o dos partes que tenemos que entender. En primer lugar, antes de la caída, Dios creó a la mujer distinto al hombre, entonces no eran, por decir, familia. Entonces, yo creo, no está escrito explícitamente, pero tendría sentido si Dios no iba a dejar, por decir, el incesto, sino iba a ir creando y creando más y más. Por ejemplo, cuando creó, vamos a suponer, a Adán o a Eva de Adán. Los seres humanos iban a nacer de Adán y de Eva, pero para que se casen, tal vez lo iba a hacer otra vez de esa manera. Tal vez creó más gente, ¿no? Adán y Eva fueron los Bueno, primeros, pero no, todos somos hijos de Adán y de Eva. Incluso científicamente, todos venimos, o todos tenemos, se me hace que todos somos por lo menos, yo no sé cómo decirlo en español, lo voy a traducir. ¿Descendientes? No descendientes, sino todos por decir somos familia unos a otros, nada más que es tan separado que no es por decir un problema, ¿verdad? Pero voy a poner, porque hay un número exacto, de hecho.
Digo, porque yo digo, bueno, Sí, sacando la lógica, ¿verdad? Y si nomás creo a Adán y a Eva y después... entonces se casaron tendría que todas. haber incesto. Ajá, Hey, eso sí ya. es verdad. Pero lo que yo estoy diciendo ahorita, para el primer paso, es que tal vez no era el plan original de Dios, sino lo permitió ya después de la caída. Y uno se pregunta, bueno, si en el libro de Levítico, mira, si se fijan en Levítico capítulo 18, Ujú. y si gustan lo pueden decir, Levítico capítulo 18 es el versículo Levítico. capítulo 18. Este es Antiguo Testamento, otro libro de Moisés. Moisés escribió Génesis, también escribió Levítico. Capítulo qué, Levítico qué. 18, 18. versículo 9. Ok. Versículos, bueno, de hecho es versículos 7, no, versículos 6 al, al 23. Habla de todas las relaciones que son prohibidas. Por ejemplo, ahí habla, no tengas relaciones con tu hermana, no tengas relaciones con tu tía, ni con tu mamá, por ejemplo, así. Ujú. Pero eso está aquí en- Entonces, sí, está en Levítico 18, ¿verdad? Versículo 6 al Pero 23. eso en la actualidad ya no se debe de practicar. Sí, no ¿verdad? se debe de practicar. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué si es pecado ante los ojos de Dios, por qué Dios lo permitió? Ujú. En primer lugar, lo permitió porque Dios supo que en el futuro iba a crear algo más grande. Toda maldad, sea lo que sea, toda maldad, Dios lo permite porque Él tiene la capacidad de crear algo más grande de lo que estaba inicialmente. Por ejemplo, la población de la tierra. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, les digo que eso tal vez no era el plan original de Dios, porque Dios de hecho permitió muchas cosas, especialmente pecados sexuales, Ujú. porque Dios iba a crear algo más grande de eso. Por ejemplo, si se fijan en Jacob, incluso Jacob, según Levítico 18:18, Ajá. ante los ojos de Dios, eso era pecado lo que él hizo, tener varias mujeres que eran hermanas, ¿verdad? Ujú. Entonces, Dios permite, aunque a Dios no le agrada muchas de las cosas que permitió, Dios lo permite porque va a crear algo más grande de eso. Dios, sabiendo el pecado del hombre y que nosotros suele suceder que hay mucho, por ejemplo, racismo o Ujú. mucho odio, por ejemplo, dicen, bueno, mi padre es más grande que el tuyo, por ejemplo. Ujú. Uno no puede decir eso ahora porque todos venimos del mismo padre Adán. El racismo no puede existir ahora porque todos venimos del mismo padre Adán Ujú. y Eva. Hey. Entonces, Dios, sabiendo nuestras debilidades, hizo esto que sucediera para que, por ejemplo, no pueda uno decirle al otro, yo soy más grande que tú, ¿verdad? Sino todos somos igual porque venimos del mismo. Pues es como, pues ya está muy difícil, como desde ese tiempo, como casi es como cuestionar a Dios mismo, porque yo se pienso, ¿verdad? Si Él hizo el hombre y la mujer, yo no creo que decir, mira, ustedes van a ser hermanitos de sangre, no creo así, pues él, yo pienso, Dios nuestro Señor supo lo que dices, no, te voy a dar una mujer, y sí, pues, pero a lo mejor con diferentes, que nada que ver, como decir, Familiarmente. que va a ser tu prima, que tu sobrina, que tu tía. Bueno, no sabemos qué tipo de relación Sí, tenían pero exactamente, ¿verdad? es como cuestionable, Pero sí, ¿cómo le va a hacer uno ahí ya? Es que, sí, es que esa sí, idea de nos él. tenemos que basar, ¿verdad?, en el catecismo que dice que todos venimos de Adán y Eva. O sea Entonces que- tenían que ser Ajá. de esa descendencia, de ese árbol, por decir, O sea que el Viejo genealógico. Testamento ya no se debe tomar en cuenta ahorita, es nada más para conocer. La ley ceremonial, por ejemplo, cuando habla de los sábados, cuando habla de guardar ciertas carnes, Ujú. eso era para el pueblo judío. Pero la ley moral, por ejemplo, cómo nos tenemos que conducir en cuestiones de sexualidad o de cómo debemos de tratar a otros, como por ejemplo cuando dice no matarás, no robarás, eso sigue siendo en efecto, porque esa es la ley moral y no cambia. Pero la ley ceremonial, Ujú. eso Dios puede decir, mira, yo quiero que tú hagas esto, tienes que presentarte en el templo, tienes que y consagrar tu hijo, ¿verdad? Por ejemplo, eso era cosas del Antiguo Testamento. Ujú. Pero ahora no, ahora nada más te tienes que bautizar, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sí.
Dios va cambiando en cuestiones de práctica religiosa o leyes ceremoniales. Pero en cuestión de ley moral, eso sigue como era antes, no incesto, no Lo que no cambia, homosexualidad, no nada de lo eso, que no ¿no? cambia, pues, creo, nada más son, pues, como los mandamientos, pues, que Cierto, los mandamientos que tienen que ver con lo ceremonial, no mandamientos sí, o de sea, moralidad. el antiguo, el nuevo, eso sigue igual, los mandamientos. Y entonces, ¿por qué Dios permite las cosas malas? Malas. Sí, entonces depende. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de cuando una persona mata a otra persona, ¿por qué Dios permite Ujú. que una persona mate a otra persona? Dios, sabiendo lo que va a pasar en el futuro, puede permitir cosas si va a hacer algo más grande o va a prevenir algo más grave. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que alguien va manejando y chocan y se muere el camarada. Muchos van a decir, oh, bueno, ¿dónde está Dios? Bueno, yo te Pero pregunto, supongamos que esa persona, perdón, yo te ¿ah? esa pregunta porque a mí me la hacen muchas personas, bueno, ¿y por qué? Pues entonces, ¿dónde Sí, estaba Dios? pero hay como tres partes que podemos dar respuesta porque eso es algo muy, de hecho, muy grande, muy, por decir, muy, que uno tiene que pensar mucho en esto, ¿verdad? Ujú. Entonces, si esa persona choca, ¿qué tal si dirían, por ejemplo, oh, bueno, esta persona iba a matar a tal persona inocente? Entonces, ahora sí va a decir, oh, bueno, gracias a Dios que se metió. Entonces, uno no sabe en realidad la voluntad de Dios, por qué permite ciertas cosas, pero sí podemos poder razonar para saber tal vez por qué, ¿verdad? Ujú. Entonces yo no puedo aplicar algo a una situación. Si usted me dice, ¿por qué le pasó esto a mi hijo? Tal vez yo no voy a saber por qué le pasó, por ejemplo, a su hijo Ujú. o a su esposa, por ejemplo. No sé la situación específica, pero sí le puedo dar ejemplos. Ese es un ejemplo. Ahora, ese es un ejemplo muy, por decir, improbable. Cuando pasa algo y, por ejemplo, una persona mata a otra persona inocente, ¿verdad? Supongamos que es inocente. A Dios lo permite en primer lugar porque hay voluntad de hombre. Los hombres tienen derecho de decidir sus propios caminos. Entonces, Dios no hizo que esa persona matara a otra persona, sino lo que Dios hizo es permitió que sucediera, porque porque tal vez va a prevenir algo más grave o de eso Dios va a hacer algo más bueno. Aunque de primero no aparente que sí da. Ujú. Y de hecho, noten lo que pasa cuando una persona muere. Ujú. Cuando una persona muere, se reúnen todos, ¿verdad? Pero cuando las personas están vivas, no vamos a ver a los tíos, a los abuelos, pero cuando mueren, ahora sí ya llegamos. Ujú. Entonces, es una manera de que, por ejemplo, pueden reunirse más y reconocer que, pues, que nos tenemos que amar porque la vida es corta. Entonces, de hecho, yo le mandé un mensaje muy largo a una amiga que me preguntó de eso y voy a leer un poco, nada más que lo mandé en inglés. Y entonces, oh, y Dios sí previene cosas, siempre. Nada más que no sabemos porque no sucede. Ajá. Pero cuando sí sucede, tenemos que reconocer que es por un bien más grande. Y de hecho, si muere, por ejemplo, un familiar, muchos no saben esto, pero cuando están en el cielo, las oraciones son más poderosas que aquí, porque aquí el pecado nos interfiere en la oración. Pero ya estando en el cielo, están perfeccionados según Hebreos capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 6. Y ahora la oración vale más porque son santos. Por eso está escrito en Apocalipsis 5:8 que la oración de los santos, ¿verdad? Es um, como, por decir, platos de oro Ujú. con incienso. El incienso significa que son santos y también el oro significa que tiene mucho valor. Entonces tiene más valor una oración de un santo en el cielo porque no están afectados por el pecado y aquí sí. Entonces ese es otro ejemplo. Entonces les puedo dar ejemplos, ¿verdad? Ujú. Pero en realidad uno no sabe 100% por qué Dios permite las cosas. Y si gusta, le puedo leer un poco, por ejemplo,
am, oh, esa es otra cosa. No puede existir, si, por ejemplo, si Dios no existe, ¿verdad? No puede existir, por decir, una manera de saber lo que es bien y mal. Todo se convierte en opinión. No sé si se han dado cuenta en eso. Porque yo puedo decir, oh, no mates a esa persona, pero ya cuando me preguntan por qué, no puedo decir por qué. Si yo digo, pues porque es un ser viviente, entonces no puedo matar a un animal tampoco. Eso significa entonces que no puedes matar a ningún animal tampoco. Pero ven como los ateos como que escogen esto, pero no esto. Dicen, bueno, no mates a este ser humano, pero ¿por qué puedes matar al animal? Oh, pues porque es un animal. Eso es ser, por decir, contradictorio. Pero ya si dicen, oh, no puedes matar ni al humano ni al animal, le puedes preguntar por qué. Ya cuando les preguntas por qué, ellos te van a decir, bueno, porque el animal y el ser humano siente. Pero ahora, ¿qué tal si alguien no siente? Hay personas que no pueden sentir nada de dolor. Hay una enfermedad donde no los permite sentir ningún dolor. Entonces, siguiendo esa lógica, puedo matar a esa persona porque no siente dolor. ¿Ven cómo no tiene sentido? Necesitamos tener Dios en la ecuación para que Él nos diga, mira, esto es malo porque yo soy Dios y yo conozco todo, incluso lo que es bueno y mal. Esto es bueno, esto es malo. Pero quizás, Entonces, sí. perdona, se me pasa. Es que quizás voy a hacer un comentario acerca de lo que dice Bush. Preguntan pues que dónde Sí, porque estaba preguntan Dios. cuando pasa algo. A mí también Como me yo han antes preguntado. dicen, bueno, ¿y dónde estaba Dios? Pero está muy fácil. Sí. ¿Dónde estabas tú cuando dices que dónde estaba Dios? Todo el tiempo estás tú con Dios. Porque una gente que está arrimado a lo bueno y cree su fe al 100 y está con Dios, esa pregunta no la debe hacer, creo yo. No, lo que pasa es que Porque a ellos veces- hacen, por ejemplo, que pasa un accidente y muere mucha gente y dicen que hasta en las noticias sale que ella estaba orando y que dice murió mucha gente y entonces, ¿y dónde estaba Dios pues? Sí, pues pero es por lo mismo. Es que todos creemos, a veces nunca vamos a misa, nunca hacemos nuestros exámenes, ¿no? Todo el tiempo sí. Y Dios. Es todo lo que hacen en la oración. Ay, Dios, ya, Dios. Y cuando nos pasa algo malo, creemos que es malo, que a veces como dice Manuel, por bien, ahí estamos. ¿Y dónde estaba Dios? Es que luego lo reflejamos pues, de él. Y no debe ser así, creo que no debe ser así, de veras. Es mejor. Sí, pero en esos Si es su casos, voluntad, así. sí, en esos casos me refiero yo que no es caso mío, es caso No, le de digo, otras también me han personas preguntado. y que me preguntan cuando dicen que pasó esto y me dice la persona, bueno, ¿y por qué murió tanta gente? Y entonces, ¿dónde estaba Dios? Sí, Y entonces yo me Ahí uno quedo, les tiene pues, que decir, sí, pues, entonces, ¿quieres que mueran nada más dos? no, pero es que si fuera pues así, No, si fuera, no tiene por sentido. decir, como ahorita las guerras que andan y todos, Ujú. entonces, es lo que si preguntan. Dios estuviera pues todo el No, ellos- entonces todos deben ser bien católicos, ven Dios mío, Sí, dame pero es que dinero, no tengo de también- comer, todo por la conveniencia, pero entonces, Dios hizo al hombre, pues, como, yo no nos digo- manipula como títeres, ¿verdad? Ujú. Cada quien tiene su propia voluntad es que uno se y nos busca deja también, hacer lo sí. que nosotros queremos. Entonces, por decir así, si este señor que iba manejando este autobús decidió tomar y hubo un accidente, no es que lo haya provocado Dios, ¿verdad? Es que esta persona tiene la voluntad, escogió tomar y fue lo que pasó. Simplemente tuvimos a nuestro hijo hace 2 meses, ¿verdad? Y nuestro hijo, pues, él era libre, él le gustaba andar fuera, él le gustaba andar por todos lados, ¿verdad? Y ya se iba a un lugar y a otro, y yo todo el tiempo preocupada, todo el tiempo pidiéndole a Dios que me lo cuidara y me lo cuidara y me lo protegiera. Y aunque andaba así, me lo protegió por 34 años. Nunca le pasó nada hasta hace 2 meses que falleció. Y como estaba diciendo Manuel, puede ser que él lo hizo, Dios lo hizo, porque iba a pasar algo más grande. O se iba a perder. Ahorita sí, ¿Verdad? se iba a perder, no iba a De saber la dónde vida, pues. estaba, pero al mismo tiempo yo tengo paz, porque ahorita yo sé él en dónde está. Yo no me estoy preocupando, mi hijo comió, mi hijo tiene donde dormir, mi hijo no sé dónde está, no me ha llamado. Entonces, Dios me mandó la paz por medio de llevarse a mi hijo.
que ya sé que Él está viviendo eternamente, ¿verdad? Y cuando me dicen a mí, pero ¿por qué eres tan fuerte? Porque le sufrí muchísimo, cuando le sufrimos mucho con mi hijo, y ahora yo tengo la paz, me siento en paz, porque todo el La fe, tiempo, pues, también. sí, todo el tiempo estuvimos Si ahí usted para está Él. cerca de Dios, miren, yo conozco una señora que le mataron a su hijo hace muchos años. Sí, Y la señora estaba enojada con Dios. Porque Sí, Dios se muchas llevó a cosas. su hijo. sí. Entonces cuando yo oí eso, yo dije, pues, no sé por qué esta señora dice eso. ¿Por qué? Porque nunca va a misa, nunca se acerca a Dios. No sabe que es Porque Dios no les dice, mira, anda en malos pasos, vete y haz esto y el otro, ¿verdad que no? Dios nos da libre albedrío de escoger lo bueno y lo malo, y uno está consciente de escoger lo bueno y lo malo. ya lo moral, lo que uno es. Sí, y lo uno que como Dios- padre también tiene esa responsabilidad, ¿verdad? Con los hijos, pero los hijos ya grandes también escogen qué quieren hacer, y ahí qué hacemos, ¿verdad? No podemos. No, lo que yo digo, por ejemplo, claro que hay muchísimos motivos, ¿verdad? Muchas explicaciones, muchas vidas, mucho todo. Pero, por ejemplo, yo me refiero a que, por ejemplo, esas personas que son, pues, no sé si creerán en Dios o no creerán, pero cuando, al menos yo no tengo la respuesta, pero que dicen, bueno, pues no dices que Dios es tan misericordioso y que es tan bueno y que está en todos lados. Entonces, ¿dónde estaba cuando pasó eso? Entonces yo les digo, bueno, es que Dios permite que, pues, que pasen cosas porque así es la vida y todos tenemos que reconocer y tomar la decisión. No. Entonces es cuando yo me veo imposibilitada a contestar estas preguntas, porque dicen, bueno, pues no dices que Dios es tan bueno y que es tan misericordioso y que está en todos lados. Entonces, especialmente cuando mueren niños inocentes o gente inocente, entonces es cuando me preguntan y yo digo, pues les doy toda clase de explicaciones, pero no se convencen. Me Sí, siguen va a haber preguntando. personas que nunca los vas a convencer y simplemente Es bien dejarlos. difícil. Y el motivo que les dé, me dicen, no me vengas con eso. Y les explico cosas, pero no, dicen, Sí, no. a esas personas cerradas que no se quieren acercar a Dios para buscar respuestas. Yo creo que ellas son las que tienen que acercarse, entender y buscar. Y así es, uno tiene que encontrar sus Sí. respuestas porque te pueden No, decir, si yo les contara mi sí, vida, así de veras, que les Ya. contara todo mi vida. Sí. Esto es una vida de puros milagros. Yo sí, milagros de La esto. vida es muy difícil. Estoy bien contento. Pues. No, y sabe que muchas veces se da uno cuenta que no es Dios, somos nosotros mismos. Pedimos mucho y no damos nada. Y es lo mismo como esto de la Biblia, pues. sí. A veces, yo a veces he querido preguntar y he iba a preguntar, pero necesita como alguien más, pues que nos meta más eso en la cabeza, porque a veces creo que hay cosas que ya como del Antiguo Testamento, que es, pues, no es ni importante. No, pero es como la historia, hay que saber Sí, conocerlo. pero es que muchos, yo pienso que en el mundo vemos o hay o va a haber, o sea, que creen, no, yo voy a aprender la Biblia y ya me voy al cielo. Pues No, se la puede saber de memoria, pero si no, no tiene ni obra, nada más con que se aprenda todo lo que diga la Biblia, ya se va al cielo, ¿verdad? Que todos digamos de estar ahí todos los días para sacar el boletito. Y yo Es que conozco gente que obras, dice, caridad. yo me leí la Biblia al revés y al derecho, pero no me dice nada. Ujú. ¿Sí? Ahí me dijo un sobrino mío, ay tía, ya leí la Biblia al revés y al derecho. No les parece nada importante. Ujú. Y es una persona muy inteligente. Es que el problema es cuando uno lo lee, Ujú. no estudia todo el contexto histórico para entender lo que en verdad está diciendo, ¿verdad? Porque yo antes, incluso cuando quería leer la Biblia, Ajá. la primera vez lo leí en friega. Haga de cuenta que Como cualquier libro. como que quería llegar nada más al Nuevo Testamento. Ajá. Y luego ya después, otra vez, y me hice ateo por un tiempo. Ya cuando volví, quería leer la Biblia, pero me daba miedo porque dije, ¿qué tal si la malinterpreto? Mejor no. Ya después dije, ok, bueno, ya tengo base, porque empecé a mirar como el Padre Luis Toro y leer artículos católicos o libros católicos y dije, bueno, ya tengo base, entonces por lo menos no voy a malinterpretar hasta el punto de crear
o creer en una herejía, ¿verdad? Una mentira, gran mentira. Y ya empecé a leer, pero igual como que leía muy rápido, andaba en Génesis y decía, bueno, ya, como que quiero llegar a algo más interesante y empecé a leer nada más muy rápido, ¿verdad? Y no me daba cuenta que en cada capítulo hay algo muy hermoso e incluso hay cosas que yo tal vez ni siquiera estoy mencionando porque no sé. Porque la Biblia, como es palabra de Dios, entre más lo estudia uno, más dice, oh, no vi esto el año pasado, pero ahora sí lo, ¿verdad? Entonces, es cosa de leer poco a poco. Por eso vamos muy lento. No se ha fijado, apenas andamos en el Está bien. tercer capítulo prácticamente. Entonces, ¿Y por qué te volviste católico? bueno, de primero, cuando me volví católico, no predicaba nada. De hecho, era como más bien como, bueno, yo siento que es verdad. Pero si yo le digo a alguien, bueno, yo siento que es verdad y por eso tienes que ser católico, no van a creer. Entonces, por eso yo nunca predicaba, pero yo sí sentía en mí, yo pienso que era Dios que me estaba llamando. Y empecé a ir a misa de nuevo, pero todo lo hacía a medias porque aún tenía eso en la mente, ¿qué tal si todo es falso? ¿Qué tal si no es verdad? Entonces andaba como un pie acá y otro pie acá, ¿verdad? Entonces hacía lo que yo quería, ¿verdad? Era muy arbitrario, ese es el problema. También con el ateísmo es muy arbitrario. Quieren hablar de moralidad y todo eso, pero no pueden, ¿cómo sacan la moralidad? Más bien lo sacan del cristianismo, de Dios. Y prestan esto, préstame acá, préstame esto acá, pero esto no lo quiero, ¿verdad? Es arbitrario, quiero esto, pero no quiero esto. Entonces así andaba yo. Y cuando me iba a confesar, confesaba cualquier cosilla, no confesaba en verdad lo que me estaba, ¿verdad? Lo que era problemática. Entonces, pero ya después, como que Dios me hizo pasar por algo que sí era doloroso. Era doloroso emocionalmente, no físicamente, era emocionalmente, pero sí era algo como que comenzaba a llorar y todo, como que me sentía muy separado de todos y dije, bueno, como que siento que lo que sí me va a dar paz es ir a la confesión. Y ahí por primera vez sí fui a confesarme bien y me sentía bien a gusto. Ya empecé a ir así con ganas de confesar lo que en verdad era problema. Y ya como que me cambió eso. Entonces esa maldad, aunque es pequeña tal vez en comparación con otras cosas, sí, ¿verdad? Porque hay gente que sí sufren de verdad muy fuerte, ¿verdad? Pero para mí era algo que sí me dolió y me cambió. Entonces Dios creó algo bueno a través de eso. Tienes que abrir tu corazón a Dios, Si no, no. Y por eso empecé a estudiar y ya entre más estudiaba, más me daba cuenta, bueno, lo más lógico es que Jesucristo sí resucitó. Entonces, si Cristo resucitó, tengo que ser cristiano y más bien católico porque esa es la iglesia que se extiende desde el principio. Y siempre va a haber, siempre vamos a tener preguntas, pero entre más estudia uno, más se va a dar dando cuenta, ¿verdad? Entonces, y la separación, por ejemplo, cuando alguien muere, es algo muy doloroso, ¿verdad? Pero hay que reconocer que es como cuando uno va al colegio. Se van a ver de nuevo, sí duele, ¿verdad? Cuando el hijo va al colegio y se mueve de aquí, pero se van a ver de nuevo. Entonces hay esa fe que se van a ver. ¿Por qué no tenemos esa fe cuando alguien muere? Sí nos vamos a ver de nuevo. Dios no, ¿verdad? Nos tiene en el día, en el cielo o en la resurrección nos vamos a ver de nuevo, ¿no? Entonces, es pura buena noticia, por decir. Entonces, nos enfocamos muchas veces en la negatividad, pero hay mucha cosa buena. Entonces, Mira, Manuel, aquí en el Levítico, sí. 19, aquí dice que habló Yahvé a Moisés y le dijo, habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo Yahvé, yo y ustedes soy santos. Respeten todos a su padre y a su madre. Guarden mis sábados, yo soy Yahvé su Dios. Ahí sí los que son de la religión de... ¿Adventista? Ajá, cuando... ¿Qué podemos decir de eso? Sí, lea desde el principio otra vez. Lea desde el principio otra vez. ¿Del 19? Sí. Dice, habló Yahvé a Moisés y le dijo, habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles. Ahí está. Hablen a los hijos de Israel. No es a los cristianos, no es a los... Es a los hijos de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento especialmente. Bueno, yo no lo hubiera entendido así como tú me lo estás diciendo. Sí. Pero sí, era en el tiempo de Moisés, no en el tiempo de Jesucristo. No en el tiempo Y de hecho en Gálatas también les puede presentar Gálatas 3. Gálatas 3 dice que cuando Cristo vino era para quitarle la ley a los que estaban bajo la ley. Los que estaban bajo la ley eran los hijos de Israel, ni siquiera eran, por decir nosotros,
eran los Sí. israelitas. Sí, No, si hay un grupo que lo tiene que hacer, son los hijos de Israel, sí, no nosotros. Pero incluso allí, ni siquiera ahora, ya que vino Cristo, los hijos de Israel no lo tienen que hacer. Y está en Gálatas capítulo 3 y Colosenses capítulo 2. ¿Se acuerdan que les mencioné Colosenses capítulo 2 cuando dice que nadie te venga a juzgar por cuestiones de comida? Porque en Levítico también van a encontrar, no coman esto, pero sí coman esto. No coman esto, Oh, pero sí coman sí. esto. ¿Ah? No coman los animales que no tienen Camarones vida y todo eso ahí. Ajá, eso también lo vi. Pero Pero en Colosenses nos dice, de nadie te venga a juzgar por lo que comas, ni de guardar fiestas judías, ni del sábado. Entonces, incluso el sábado, ¿por qué? Porque todo era sombra, pero la realidad se encuentra en Cristo, sí. ¿verdad? También otra cosa que yo he aprendido últimamente es en el rosario, cuando rezamos el rosario, tengo un libro que tiene las ilustraciones de todos los misterios. Ujú, Y ese libro tiene, cuando ya muere Jesucristo, ujú. dice, en cada Ave María tiene algo de los misterios. Y en eso donde muere Cristo dice, Cristo murió en la cruz para suprimir los sacrificios que daban ¿serán los hijos de Israel? Sí, Sacrificios los de animales. levitas en el Antiguo Ajá. Testamento. O sea que Cristo suprime los sacrificios del Antiguo Testamento. Ajá. Yeah. Entonces, eso nos tiene que ser, no vamos a andar No, sacrificando o sea que animales. ahí ¿No? entendemos que pues Cristo vino a cambiar el mundo y a darnos una oportunidad Ujú. de vida. Sí. Y yo nunca lo entendía. Pero Ahorita que rezando, me lo están explicando así también. sí, y rezando el rosario, o sea, cada misterio Ujú. que dice algo y en ese se me quedó aquí muy grabado. Grabado. Que digo, ay, pues claro. Sí. Sí, todavía cuando hace años venía yo a misa o iba a misa